Hola a todos, bienvenidos a un nuevo live de liderazgo como hago cada lunes. Para mí es un placer siempre poder servir al cuerpo de Cristo y darte la bienvenida. Gracias a todos los que se conectan de tantos países. Y tengo que mencionar algunos porque luego me reclaman, me han dicho, pero me conecto de Italia, desde Suecia, desde Australia, se han conectado de Japón, de Brasil. Y bueno, todos son bienvenidos donde quiera que estén. Obviamente siempre estoy pensando en los países de Iberoamérica, España y toda América, incluyendo los Estados Unidos, que muchos no saben, este país tiene más gente hablando en español que muchos de nuestros países. Aquí hay cerca de 50 millones de hispanoparlantes. Pero obviamente les saludo a aquellos que están en El Salvador, en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en todos nuestros hermosos países. La verdad es que los extraño. Para mí es un gusto poder servirles y siempre que he podido viajar a tu país ha sido un placer. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu país favorito? ¿Preferís uno que otro? La verdad es que a mí se me han desdibujado las fronteras. El Señor me dio una carga por Hispanoamérica y amo todos nuestros países. De hecho, a veces los distingo por ciudad, los distingo por iglesia, quienes me han invitado, más que por el país en sí. Y obviamente también extraño a mi país, a la Argentina. Algunos no saben, yo vivo fuera de Argentina hace más de 20 años, así que no es que estoy todo el tiempo conectado con la Argentina. Y también la tierra de mis abuelos, España. Mi abuela era malagueña, así que tengo mucho cariño por la tierra madre de Hispanoamérica, por nuestra querida España. Bueno, muy bien, como siempre, algunas notas generales del ministerio y luego le entramos al tema. Hoy tenemos un tema muy atractivo, les va a llamar la atención y espero que nos sirva, como espero con cada uno de los temas que elijo. En un ratito explico por qué elegí el de esta ocasión, pero cuento dos detalles. Uno es, estoy súper entusiasmado que mañana comienzo el curso Discipulado Bíblico en el Instituto ss25.com y tienen hasta el viernes para registrarse. El curso empieza mañana, o sea, se hace disponible mañana, pero como cada uno lo toma a su propio ritmo, podés empezar hasta el viernes. Siempre damos 72 horas desde que empiezan los cursos para que te puedas registrar. Y obviamente te hablo del mío, pero te recomiendo todos los cursos, siempre hay 4. Hay uno de mentoreo inductivo con Félix Ortiz, fabuloso. Hay otro de trabajo con preadolescentes, excepcional. La verdad es que siempre la oferta es variada, espectacular y, bueno, como ya te he contado en otras ocasiones, es acreditado académicamente lo que estudias. O sea, no es que vale solo por el contenido, como si fuera el curso de una iglesia, sino que cuenta para una licenciatura en teología y título oficial. Es como estudiar en una universidad. Y lo otro que cuento es que estoy súper entusiasmado porque antes del viernes vamos a presentar los resultados de la primera consulta iberoamericana del estado del trabajo con nuevas generaciones en las iglesias cristianas. Esta investigación la hicimos con más de 4.000 iglesias en 20 países durante agosto a diciembre del año pasado, en lo que fue la iniciativa de Iglesia Next. Muchos de ustedes participaron y nos estuvieron reclamando los resultados. Bueno, ya vienen. Teníamos que poner toda la información en infográficos y la verdad es que ha sido un trabajo increíble. Ha sido un trabajo de parte del equipo de diseño muy grande poner cada infografía de los resultados que se encuestaron y creo que va a ser muy rica la información que van a encontrar. Vamos a presentar un reporte general y luego un reporte país a país. Todos nuestros países, con la excepción de Cuba, no pudimos llegar a Cuba porque obviamente por la pandemia no pudimos viajar y no podíamos hacerlo de manera online con Cuba porque no tienen la accesibilidad a internet que tienen todo el resto de nuestros países. Pero todo el resto de países de Hispanoamérica participaron, así que tenemos la información estadística de 20 países, más de 4.000 iglesias respondieron si tienen separados a los adolescentes de los jóvenes, si tienen un presupuesto para trabajar con niños, si tienen personal pago. Esto es fenomenal, porque siempre tenemos opiniones, pero nunca tenemos datos estadísticos. Bueno, eso se terminó. Ya tenemos la primera consulta iberoamericana del estado de la iglesia en cuanto al trabajo con nueva generación. Así que estén súper atentos. Si eres parte de la suscripción premium de SS25, la vas a tener gratis, la consulta, la vas a poder descargar este mes y si no, te la compras, la descargas y la compartís
con los líderes de tu iglesia. Bueno, último, preguntas al final, respondo las que aparecen en el interrogante. Saludos a todos los que me saludan, veo un montón de corazoncitos, mensajes, banderas, si me olvidé de tu país, lo siento, pero amo a tu país también, a toda Iberoamérica, sean todos muy bienvenidos. Bueno, muy bien, le entramos al tema de hoy. Los hechos de los apóstatas. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, elegí este tema porque usualmente cuando se escucha la palabra apóstata o se la lee en internet, se hace desde la acusación. Y tenemos dos extremos, yo digo que contradictorios, en cuanto al uso de la palabra y sobre todo en cuanto a la concepción del uso de la palabra. De un lado, en una esquina, tenemos a aquellos que la usan livianamente acusando a aquellos que no son de su bando eclesiástico. Si me permiten identificar al grupo eclesiástico que más la usa, hoy son los anticarismáticos. Ustedes saben que hay un sector, el grueso de la iglesia cristiana se divide en tres sectores grandes. Están las iglesias históricas, que son las iglesias nacidas en Europa, de origen reformado, la mayoría de ellas. Luego están las iglesias americanas evangélicas, como por ejemplo los bautistas, la Alianza Cristiana y Misionera, que se suelen circunscribir a iglesias conservadoras. Y luego tenemos al pentecostalismo, las iglesias carismáticas. Algunas iglesias conservadoras en América Latina, sobre todo, se hicieron carismáticas en los últimos 20 años, por eso hasta se habla de bauticostales, y ese es el sector más amplio de la iglesia en Hispanoamérica. Pero también dentro de los conservadores hay un subgrupo que son los anticarismáticos. Y hago esa aclaración porque una cosa es ser conservador y no carismático y otra cosa es ser anticarismático, y este sector es el que suele ser muy aguerrido en utilizar esta acusación. Los apóstatas, en referencia a los ministros más conocidos del ala carismática. Ahora, del otro lado tenemos un gran sector de la iglesia, probablemente el sector carismático, que no menciona la palabra, que tiene la idea de que mejor no tratar el tema si no quedamos mal con nadie, y además porque no nos toca juzgar, lo cual es algo que no puede decir un líder cristiano, porque por supuesto que los líderes cristianos estamos para juzgar. No estamos para juzgar el corazón, porque eso solamente lo hace Dios, pero estamos para juzgar el comportamiento, las palabras, la doctrina, lo que se hace, lo que se dice, y eso es lo que la Biblia nos invita a hacer. Voy a llegar a esto en un momento. De hecho, es parte de ser líderes espirituales. La paternidad, por ejemplo, requiere la corrección. Si yo amo a mis hijos, les corrijo. No es que digo, no voy a juzgar. Usualmente llegamos a eso por una mala concepción de qué es juzgar, porque mezclamos que es juzgar las intenciones, lo cual nunca lo podemos hacer, o juzgar el corazón, con juzgar los dichos y los hechos. Eso sí lo tenemos que juzgar. Lo que advierte el texto bíblico, de hecho lo hace Jesús, es que primero estemos seguros de hacerlo en integridad. Mira tu viga antes de hablar de la paja del ojo ajeno. Pero eso no significa que no tienes que hablar de la paja en el ojo ajeno. Tienes que asegurarte que tu viga está, de que no tienes una viga. Y lo mismo es cuando dice, si juzgan, serán juzgados. Tenemos que hacernos responsables de lo que vamos a decir y saber que nos exponemos al juicio de otros. Eso no significa que no tenemos que evaluar y corregir. De hecho, te llevo por el texto bíblico de por qué tenemos que tratar este tema con sabiduría, con un espíritu de amor y no de acusación, y sobre todo arraigarlo en lo que dice la palabra de Dios, o sea, con sabiduría bíblica. Por ejemplo, mira lo que dice 1 Juan 4.1. Esto está en tu Biblia. Dice, amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios. Pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Y míralo a Jesús, Jesús, diciendo, Mateo 7.15, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces, rapaces, dice la vieja versión. Y quizás el texto más elocuente es el de Pablo advirtiendo a Timoteo. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo, es bueno que sepas, y de hecho yo creo que eso nos lo dice directamente a nosotros. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles,
Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por el dinero. Serán vanidosos y orgullosos encubiertos. Se burlarán de Dios, no honrarán a sus padres y serán malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán autocontrol. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. De hecho, te agrego esto. Hay al menos 3 libros en el Nuevo Testamento cuyo objetivo central es justamente que evitemos a los falsos maestros y hablemos y nos preparemos para la apostasía. Un ejemplo es la carta de Judas. Así que si la Biblia trata el tema, si Jesús advierte que debemos prestar atención al tema, si Pablo escribe cartas tratando el tema, si tenemos libros de la Biblia tratando el tema, no podemos no tratar el tema para quedar bien con todos y evitar algo que es incómodo. Así que por eso es que me animé a elegir este tema, aunque no sea cómodo, pero no para tratarlo desde la acusación, sino para tratarlo desde el amor y arraigarlo en lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces, ¿por qué tratamos el tema? Porque la Biblia nos recomienda hacerlo. De hecho, uso un último texto que me parece fundamental, porque esta es la verdadera motivación. Pablo le dice a Timoteo: esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Eso está en 1 Timoteo 3:15. Este no es un texto muy conocido, pero me pareció fundamental porque yo creo que el mundo necesita la iglesia porque el mundo necesita una verdad absoluta, necesita un punto fijo, un punto de referencia. Y cuando la iglesia se deja infiltrar por voces que confunden la verdad, el mundo pierde, la iglesia pierde y todos, absolutamente todos perdemos, porque perdemos el fundamento de una fe que nace de lo que Dios nos ha revelado. Así que hagamos algunas aclaraciones con sobriedad y Biblia. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que exactamente hacen los apóstatas? Hasta suena chistoso usar la palabra. Pero ¿qué es lo que hacen? Por eso llamé a este live los hechos de los apóstatas. ¿Cuáles son sus hechos? Bueno, lo primero que tengo para decir es que tenemos que revisar el origen de la palabra y su concepción del diccionario. Porque originalmente un apóstata no es alguien que dice herejías, como se cree por ahí, sino alguien que niega su fe. Así que esta es la primera aclaración que tenemos que hacer. Los apóstatas son aquellos que, habiendo sido cristianos, habiendo estado en comunión, habiendo tenido un buen testimonio, habiendo conocido suficiente de la sana doctrina, un día dicen: no creo más en eso y niego lo que antes creí. O sea, son post-cristianos. Son personas que han dejado atrás su fe en Jesucristo. En un sentido estricto, esos son los apóstatas, que no es lo mismo que los herejes. Hoy muchas veces se usa la palabra o la acusación: él es un apóstata o eso es apostasía, en referencia a las herejías. Pero ese no es su significado original. Según la correcta etimología, el apóstata es aquel que, habiendo sido cristiano, hoy ya no se confiesa cristiano. Y esto está en aumento en Hispanoamérica, ya se ha visto mucho en Europa y se está viendo mucho en los Estados Unidos, te cuento, en el mundo anglo. En Hispanoamérica todavía escuchamos más de posevangélicos, gente que fue a una iglesia pero se ofendió, se enojó y ahora no se congrega, pero no que abiertamente dice: yo dejo esa fe atrás. Pero en un sentido estricto eso es lo que es un apóstata, alguien que abandona la fe. Ahora, segunda aclaración. Hoy muchas veces le damos el significado de que es alguien que dice herejías. Así que aunque no sea su etimología correcta, ya que ese es el uso,
vamos a aclarar qué es un hereje. Un hereje es alguien que se llama a sí mismo cristiano y dice creer en la Biblia como su fundamento, pero sus creencias y sus enseñanzas no coinciden con las principales doctrinas provenientes del credo de los apóstoles. Te cuento rápidamente. Obviamente, entre que se termina de escribir el Nuevo Testamento y se juntan las cartas de Pablo y los evangelios, hay unos años donde no hay un texto bíblico como el que nosotros tenemos. Hubo una elaboración del canon. ¿Qué cartas son originales? ¿Cuáles no? ¿Cuál es el criterio para evaluar eso? Obviamente allí se entromete la arqueología, de dónde venían los papiros, obviamente la lingüística, pero también hay discusiones temáticas hasta que se conforma el canon. Y luego se hace un resumen de, ¿cuáles son nuestras principales creencias? Y se escribe lo que conocemos como el credo de los apóstoles. Y allí hay algunas doctrinas que son las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Como cuáles? Como la deidad de Cristo y aún su humanidad. De hecho, ya en el Nuevo Testamento tenemos aclaraciones de Juan y de Pablo, y aún de Pedro, en referencia a doctrinas que negaban una de las dos. Negaban la humanidad de Cristo o negaban la deidad de Cristo. Así que esto viene desde el principio, el estar aclarando doctrinas. Pero hay muchas otras doctrinas, aunque tampoco son tantas. Obviamente tenemos toda la cristología, número 1, pero número 2 tenemos a la Trinidad, tenemos la neumatología, la personalidad del Espíritu Santo, tenemos también la doctrina de la expiación y justificación por la fe, tenemos el plan de redención, y esas son doctrinas fundamentales que están en el credo de los apóstoles. De hecho, te cuento que SS25 publicó un libro llamado Credo, que son 12 lecciones para ayudar a los jóvenes a profundizar en los fundamentos de nuestra fe. Lo escribieron Samuel Pagán y Alex San Pedro, y te súper recomiendo este material porque justamente va extrayendo de las declaraciones del credo de los apóstoles y va haciendo un estudio inductivo, o sea, en base a preguntas de cada una de esas declaraciones. Otra, no quiero olvidarme ninguna de las principales, ya mencioné la Trinidad, la neumatología, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que la Biblia es el fundamento de nuestra fe, la palabra revelada e inspirada, que Cristo viene otra vez, es el cierre del credo de los apóstoles. Esas son las principales doctrinas. Si alguien le enseña que Jesús no es deidad, o no es Dios, o no es humano, eso es una herejía. Si alguien le agrega a la justificación por la fe algo extra que tenemos que hacer para ser redimidos, entonces eso ya es una herejía. Si alguien niega la Trinidad, entonces ya estamos hablando de herejía desde la concepción de ortodoxia cristiana. Así que un hereje es aquel que niega las principales doctrinas que se resumen en el credo de los apóstoles. Ahora, muchas veces se llama hereje a aquel que tiene una interpretación distinta de doctrinas que son aleatorias y no las fundamentales. Por ejemplo, el credo de los apóstoles dice claramente que Jesús viene de nuevo, pero no habla del dispensacionalismo, no habla de si hay un arrebatamiento o no un arrebatamiento, o estamos en la gran tribulación o no estamos en la gran tribulación, o hay premilenialismo o postmilenialismo. Esas son doctrinas aleatorias. Y también incluso a veces hay discusiones que tienen que ver con la liturgia, si levantamos las manos, no levantamos las manos, o aún la cesación de dones. Esas son doctrinas que separan a las distintas denominaciones, pero no necesariamente nos distinguen entre cristianos y no cristianos, herejes y los que tienen la sana doctrina. Porque el grueso de los eruditos cristianos entienden que en estas doctrinas principales no hay discusión, pero en estas otras puede haber distintas interpretaciones y opiniones. Por eso es que existen distintas denominaciones. Y eso está bien porque eso nos enriquece. Y de hecho creo que fue parte de la creatividad de Dios expresarse en esos términos, porque
nos permite indagar mejor en su verdad y contextualizarla según distintas necesidades. Así que hasta creo que eso es parte de la belleza que tenemos en la palabra del Señor. Así que un hereje no es aquel que hace en su liturgia algo distinto a lo que hace mi iglesia, o alguien que cree algo distinto que hay un gran sector de la iglesia que lo pone en discusión, sino que un hereje es aquel que cuestiona las principales doctrinas de nuestra fe, esas en las que hay consenso y que son la base de todo lo que creemos. Otra doctrina que menciono es la resurrección. Por ejemplo, si niegan la resurrección, se cae todo lo que creemos, porque creemos que Jesús tuvo victoria sobre la muerte. Así que eso no es algo discutible. Si alguien te enseña otra cosa, esa persona te está diciendo una herejía. Tercera aclaración, o tercera mención, el texto bíblico habla mucho de los falsos profetas. De hecho, se habla desde el Antiguo Testamento de los falsos profetas. ¿Y quiénes eran? Bueno, básicamente decían cosas a nombre propio que no venían de Dios. Y muchas veces hacían premoniciones que luego no se cumplían. Y mira lo que dice Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 21 al 22 dice: quizás te preguntes, ¿cómo sabré si una profecía es de Dios o no? Qué contemporánea que es la Biblia cuando la leemos con atención. Y dice, y está hablando el Señor, si lo que ese hombre ha profetizado no ocurre, no es el Señor quien ha dado el mensaje, sino que lo ha fabricado él mismo y no le tendrás respeto. Si alguien dice algo de parte de Dios y luego no se cumple, no sigamos creyéndole a esa persona. Que no significa que alguna vez puede tener un pálpito incorrecto, alguna percepción que no fue del todo certera, pero cuando alguien se anima a decir, Dios dice esto, Dios me dijo que te diga, y dice esto, y eso no es tal cual lo que sucede, entonces esa es una falsa profecía, y debemos tener mucho cuidado con eso, y por eso nos debemos revestir de prudencia. Aunque en un ratito llego a qué recomiendo de todo esto. Y último menciono, y obviamente uno puede seguir, pero a grandes rasgos, menciono también al adulador. Esta palabra no la tenemos, sin embargo se nos habla de los que buscan el primer lugar y de los que buscan el favor del pueblo. El adulador es alguien que siempre le dice a la gente lo que quiere escuchar para ser más popular. Pablo también le dice a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, versículos 1 al 4. Te doy este encargo solemne ante Dios y ante Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga en su reino. Con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Y me encanta eso porque usualmente hoy tenemos a los que están siempre reprendiendo y del otro lado a los que están animando. Las dos cosas hay que hacerlas en el tiempo oportuno. Hay un tiempo para corregir y hay un tiempo para animar. Y de hecho alguien me discutió algo el otro día y le dije, las dos cosas son importantes. Siempre estás reprendiendo, necesitas ser reprendido. Y si siempre estás animando y nunca corriges a nadie para no quedar mal, algo no está bien en lo que estás haciendo, porque un padre que ama disciplina. Y dice, llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que, guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que les digan lo que desean oír. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos, clichés, dichos populares. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, lo dice tu Biblia. De hecho, en 3 Juan tenemos la mención a un personaje llamado Diótrefes, que si lees esa carta que es súper cortita, te das cuenta que el problema con Diótrefes era que era alguien elocuente, que tenía obviamente dones naturales de liderazgo, pero que quería siempre ser famoso. Lo que él quería era el primer lugar. Y tenemos una carta de Juan advirtiendo en contra de eso. Tener en la iglesia a esa gente que simplemente quiere ser famosa y tener el aplauso. Y obviamente, si esa es la intención, el artilugio es decirle a la gente solamente lo que quiere escuchar. Bueno, las medias verdades a veces son más peligrosas que las grandes mentiras. Porque las grandes mentiras a veces las rechazamos sin necesidad de demasiado discernimiento. Pero a las medias verdades a veces las dejamos pasar por la elocuencia de la persona, porque nos dicen algo que nos anima, porque nos dicen algo que nosotros queremos escuchar.
Así que tengamos cuidado con estas 4 personas. Por un lado, los apóstatas en sentido estricto, ¿sí? Los que abandonan la fe. Y eso va a incrementarse en los próximos años. De hecho, es una de las advertencias de los últimos tiempos. Los herejes, los que niegan las principales doctrinas de nuestra fe, no los que dicen algo que es exótico o distinto, porque siempre hay distintas interpretaciones. Ojo con creer que tu manera de ver las cosas es siempre la manera sagrada. Así que tampoco llamemos livianamente hereje a nadie. Pero eso no quiere decir que no hay herejes y herejías. Cuando negamos las principales doctrinas del credo de los apóstoles, eso nos circunscribe, nos hace merecer el título herejes. Tercero, tener cuidado con los falsos profetas. Gente que hace premoniciones que luego no se cumplen, que siempre te dicen cosas positivas, porque obviamente las profecías más populares son las que te dicen que vas a ser famoso, Dios te va a llevar a las naciones y Él va a hacer maravillas contigo y que siempre va a hacer milagros en tu vida. Bueno, cuidado con ese tipo de profecías, porque si no se cumplen, corroboran que no vienen de parte de Dios. Y Dios no siempre está diciendo cosas lindas porque Él es el primero que a veces corrige. Y no siempre hace lo que nosotros le pedimos porque su voluntad es perfecta, mejor que la nuestra. Y último, cuidado con los aduladores, que es algo que se puso mucho de moda en los últimos años, ser ultra hiper positivos en nuestra exposición y siempre decir a la gente lo que les estimula. De hecho, hice un live acerca de eso que llamé aspirinas emocionales, decirle a la gente lo que le quita el dolor instantáneo, en el momento le motiva pero no le corrige la conducta. Entonces siempre le estamos tirando nuevas aspirinas para que se motive, pero no hace un cambio, no hace una transformación interior, porque tiene que quizás dejar algo, arrepentirse del pecado. El pecado es lo que más estorba nuestro desarrollo espiritual. Y obviamente la gracia viene a cubrir el pecado, pero si no se reconoce el pecado, eso no es verdadera gracia, porque la gracia se contrasta con el pecado. Así que tengamos mucho cuidado con estas 4 expresiones. Respondo ahora. ¿Cómo entonces nos protegemos de estos personajes? Y agrego, y de nunca serlo nosotros. Bueno, ahí te van también 4 advertencias. Lo primero es tener bien clarito que estudiar la Biblia no se delega. Estudiar la Biblia no se delega. Nunca te quedes con lo que sabe otro, con lo que te dice otra persona. Ve a la Biblia. Tú tienes la Biblia, tienes acceso a ella, tienes la guía del Espíritu Santo, tienes cerebro, así que ponte a estudiar. Yo creo que un montón de cosas que decimos en la iglesia que son incorrectas, las decimos no por maldad, sino por ignorancia. Las repetimos porque somos afectivos. Las dijo alguien en quien nosotros confiamos y entonces nosotros las repetimos con las mejores intenciones del mundo, pero estamos propagando herejías que no vienen del texto bíblico. ¿Cómo se corrige eso? Estudiando. Ve a la Biblia y estudia. Nadie puede hacer eso por ti. Y no te evalúes por tus intenciones. Yo creo que muchos tienen buenas intenciones cuando dicen barbaridades, con las mejores intenciones del mundo. Así que esta no es una cuestión de intenciones, es una cuestión de decir lo que es verdad, no lo que dicen nuestros afectos y nuestros predecesores. Segunda recomendación. Estudiar la Biblia se hace en comunidad. Primer consejo, estudiar no se delega. Hazlo por ti mismo, hazlo por ti misma. Pero no se hace de manera aislada. Se hace contrastando nuestra opinión con la opinión de otros, haciéndolo en equipo, haciéndolo en el cuerpo, haciéndolo en comunidad, haciéndolo en la iglesia, escuchando otras voces, porque ninguno solito puede llegar a la verdad. Ten mucho cuidado con esas revelaciones ultra hiper personales. Tenemos que hacerlo en comunidad, por eso somos parte de la iglesia. Si no eres pastor, consulta a tus pastores. Si eres pastor, contrasta tu opinión con la de otros pastores. Al estudiar, no estudies una sola voz. Bueno, a ver qué dice tal ministro. Está bueno eso, pero busca otras opiniones también. Así que dije primero, estudiar no se delega, pero número 2, estudiar se hace en comunidad. Ojo con ser alguien que no da cuentas y que solo se escucha a sí mismo. Yo creo que muchos
terminan repitiendo herejías por, número uno, esta necesidad de ser elocuentes y brillantes a la hora de exponer y de decir algo que nadie ha dicho antes. Y número dos, porque estamos rodeados a veces los pastores de empleados que todos nos dicen que sí y de gente que simplemente nos dice amén y nunca que nos dice, eso es una barbaridad, no pensaste en esto otro, yo no estoy de acuerdo. Tenemos que estar abiertos a que alguien nos diga, yo no estoy de acuerdo. Número 3, esto te va a costar un poquito más. No te dejes seducir por la elocuencia. Te lo digo así. Tu predicador favorito es un miserable pecador, sea carismático o conservador. Ponle el nombre que quieras. Tu predicador favorito es un pecador miserable que no tiene toda la verdad. Necesita gracia y tiene luchas personales. Yo lo sé por testimonio propio, esa es mi lucha, pero también lo sé porque es lo que revela el texto bíblico. Por eso Pablo en Romanos 7 dice, aquello que quiero hacer no hago, aquello que quiero hacer no siempre, aquello que no quiero hacer a veces termino haciendo. El texto bíblico nos dice que no hay bueno ni aún uno. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ojo con esa creencia de que ese predicador favorito tuyo o ese maestro de la palabra tuyo nunca se equivoca. Yo admiro un montón de pastores y maestros de la palabra, pero tengo mucho cuidado de creer todo lo que dicen, porque aún gente que respeto un montón comete errores, como yo y como todos. De hecho, el texto bíblico otra vez dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 5:21, pongan a prueba todo lo que se dice y solo retengan lo que es bueno. La versión clásica, examina todo y retén lo bueno. Aléjate de toda clase de mal. Y esto va, repito, para los del ala pentecostal y para los del ala conservadora. Hace poco un maestro muy respetado del ala conservadora, a mi juicio, hizo algunas cosas bastante inapropiadas en cuanto a la administración de su iglesia local en California. Y es un maestro de la palabra respetadísimo, pero no puedo estar para nada de acuerdo con algunas cosas que hizo. Así que no es de un lado o del otro, es todos, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y última, ahí te va, abrazando nuestra continua necesidad de Dios para nunca perder nuestro corazón. Pablo también escribe a los Corintios, 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Respondo a algunas preguntas. ¿Se puede juzgar a los no cristianos? Claro, están en pecado y necesitan a Jesucristo. ¿Cómo no se va a poder juzgar? Por supuesto que tenemos que juzgar. Lo que no podemos juzgar son las intenciones porque nadie tiene la bola mágica para leer el corazón de las personas. Por eso no hablemos de intenciones, hablemos de acciones, ideas y palabras. Si alguien hace algo que está equivocado, lo mejor que podemos hacer por esa persona es corregirlo. Ahora luego está el arte de la corrección. ¿Cómo lo hacemos bien? ¿En qué momento? ¿Qué palabras utilizamos? Y bueno, con no creyentes o con creyentes hay que usar el sentido común para hacerlo con gracia, con amor, por amor a la persona y no por amor a nosotros mismos. Los sabios siempre corrigen por amor. Los necios corrigen por amor a sí mismos, para quedar bien ellos. Bueno, esa no es la manera correcta de corregir. ¿Cuál es la diferencia, repite, entre un apóstata y un hereje? El apóstata es aquel que, habiendo sido cristiano, luego se declara no cristiano, o sea, abandona la fe. Y el hereje es un infiltrado, es alguien que todavía dice ser cristiano, pero dice cosas que van en contra de lo que es, el grueso de doctrinas centrales del cristianismo, que son las mencionadas en el Credo de los Apóstoles, para tener una referencia. ¿Por qué hay tanto cristianismo humanista? Creo que en los últimos años nos expusimos tanto a los medios masivos de comunicación que hay un montón de mensajes que vienen de nuestro contexto que de alguna manera hemos intentado evangelizar, como por ejemplo el pensamiento positivo. Y entonces
tenemos una fuerte tendencia en los últimos años de hacer sentir bien a las personas y que se vayan contentas y animarlas, lo cual está genial, pero nos falta el otro lado, que es la corrección. Si no hay arrepentimiento, no hay transformación. Entonces no podemos evitar hablar del pecado porque hablamos de la gracia. El pecado y la gracia son dos lados de la misma verdad. Necesitamos gracia porque hay pecado. Si hablamos de gracia sin pecado, ¿de qué se trata la gracia? Y una más. Bueno, cuando vengo a Perú, prontito, espero prontito ir a todos lados. ¿Por qué cada vez hay más pastores aduladores y la elocuencia? Bueno, creo que respondí un poquito a esa. Mis hermanos, seamos sabios y entendidos, arraigando nuestra fe en el texto bíblico, actuando con amor, no por vanidad, no por envidia. Yo a veces miro algunas de las acusaciones baratas en redes sociales y la verdad es que no miro demasiado, pero a veces miro un poquito y yo veo que a veces las acusaciones vienen de personas que simplemente hablan con envidia y absoluto desconocimiento. La verdad es que si uno no puede cambiar la conducta de alguien, mejor callarse la boca. Yo creo que debemos corregirnos los unos a los otros porque debemos amarnos los unos a los otros, pero con sabiduría. Y el ataque masivo en redes sociales, metiendo a todos en la misma bolsa, creo que lastima más de lo que agrega valor a la iglesia. De hecho, muchas veces los no cristianos se llevan un pésimo testimonio de nosotros por ese tipo de liviandad en nuestras acusaciones. Si uno no puede cambiarle la conducta al otro, mejor ni intentar, pero si tienes la oportunidad de corregir con amor, hazlo. Y cuando vas a discutir, no discutas personas, discute ideas. Ya ese es un hereje. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Ese es un apóstata. ¿Por qué? Porque alguien más lo llamó apóstata, no le hace eso apóstata. Entonces, con discernimiento, el corazón correcto, siendo prudentes y humildes. Esa es la manera de corregirnos los unos a los otros. Que el Señor te bendiga. Estamos para servirte en ss25.com. Visita mi página lucasleis.com y pastores y líderes, gracias por el esfuerzo de cada semana. Perseveremos amando a la gente y ayudándola, inspirándola, animándola y corrigiéndola cuando es necesario. Chao a todos.